Bueno, parte de este panel es la opinión de Matías Tombolini, que lo invitamos a que nos diera un panorama un poquito de nuestra realidad actual. Obviamente el tema de los alquileres es parte de la coyuntura actual, de lo que afecta el día a día de nuestro trabajo, y entonces pensamos que era bueno tener una visión desde afuera, ¿no? No desde el día a día de nuestro trabajo como corredores inmobiliarios, sino cómo afecta en nuestra actividad esta coyuntura que estamos viviendo, porque todos sabemos que nuestra actividad es procíclica, ¿no? Está muy influenciada por lo que sucede en la economía en su conjunto. Entonces, le agradecemos a Matías que nos va a compartir su reflexión acerca del momento actual y que también trabaja con nosotros como director del Centro de Economía Urbana Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, generando estos informes que creo que lo tienen todos. Si alguno no lo tiene, está a disposición. Este informe, que es la tercera edición ya que estamos emitiendo, que es para tener más información, algo que siempre es muy necesario en nuestra actividad. Matías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias al colegio por invitarnos y bueno, espero que les resulte interesante el informe que hicimos con el Centro de Economía Urbana Aplicada. Gracias a las autoridades del colegio. Me pidieron que sea breve, así que voy a intentar sintetizar un poco lo que tiene que ver con la coyuntura política y económica de la Argentina. Ustedes saben, yo tengo como una función que tiene varias caras. Una de ellas es, bueno, soy economista, doy conferencias, soy docente en la universidad, pero otra de mis funciones tiene que ver con el trabajo en la comunicación pública. Y en este sentido, quizás lo más interesante en la última etapa tiene que ver con que el gobierno actual una relación con la prensa distinta a la que tenía el gobierno anterior. No sé si es mejor, no sé si es peor, pero claramente es mucho más fluida. Se consiguen fuentes de información, se puede dialogar con el gobierno desde un aspecto distinto del que sucedía con los funcionarios de la gestión anterior. En este sentido, sobre todo este año, he tenido la posibilidad de contactarme con 3 o 4 ministros en forma privada y personal, con autoridades al más alto nivel en el Banco Central, miembros de las secretarías, como por ejemplo Industria, Comercio, como para tratar de configurar una perspectiva respecto de, bueno, la coyuntura, lo que decía Mario, ¿no? Ahí lo interesante para decir es que este es un gobierno que tiene como ejercicio casi, yo no sé si es una cosa como si fuera así como si saliera un libro de autoayuda, pero los tipos escuchan bastante. La verdad que cuando te juntás con ellos, sobre todo porque yo no tengo una función tan como periodista, digamos, porque yo no pregunto, sino que intercambio opiniones, muchos de ellos son colegas, son economistas como yo, hay un ida y vuelta que es interesante. Me parece que yo lo desarrollaba en mi columna con Longobardi la semana pasada. ¿Cuál es la autopercepción del gobierno? Como para entender la coyuntura en donde estamos parados, este febrero trágico que tuvo el gobierno, donde la confianza del consumidor se cayó 10 puntos respecto de enero, 19 puntos y medio abajo respecto de el mismo mes de 2015. ¿Y por qué el mismo mes de 2015? Porque a comienzo de 2015 uno puede tomar el parámetro de comparación después de haber pasado un año después de la devaluación de Kicillof, que fue a comienzo del 2014. ¿Sí? Entonces uno podría tratar de ver los comportamientos de la confianza del consumidor en ese sentido, y ahí está 20% abajo respecto de ese momento, la confianza del consumidor. Obviamente la confianza en el gobierno se mantiene bastante sólida, 55% mejor que cuando se fue Cristina respecto de la honestidad del gobierno, y 45% más arriba en términos de la composición en lo que hace a la capacidad de gestión del gobierno. Ahora, cuando uno mira la confianza del consumidor, que es la otra cara, ¿no? Confianza del gobierno, confianza del consumidor, encuentra que está la percepción respecto de cuando se fue Cristina 24% peor, sin tomar los decimales, ¿no? 24% peor que
en el momento en que se fue Cristina respecto a la situación personal y 22% peor en lo que tiene que ver con la percepción de la situación macroeconómica. Números que el gobierno ya esperaba para esta altura que empezaran a cambiar. Febrero en este sentido fue áspero para el gobierno. No hubo en términos económicos nada complicado como para que se le complique tanto la percepción de los agentes económicos. Es decir, no hubo aumentos de tarifas, no hubo ninguna medida que le pegue de lleno al bolsillo de la clase media, de los sectores populares, como para que estos indicadores que en distintas universidades como un conjunto de variables, la percepción real que se tiene respecto del gobierno y respecto. A partir de ahí. No pasó nada grave en términos económicos y sin embargo esta caída. El gobierno cuando se conversa ¿cuál es la cómo se ven a sí mismos? Ellos se ven, yo diría, ustedes, bueno, estamos acá en Capital, ¿se acuerdan cuando se le hizo una mano más a la General Paz? Era una cosa así como un gran piquete, pero de máquinas pavimentadoras. Era muy incómodo. Bueno, el gobierno tiene respecto de sí mismo esta mirada casi de hacedor de bicicenda, ¿no? Entonces se ven como que están haciéndole una mano más a la General Paz y que en el proceso de hacer esa adicional, bueno, que son propias de los procesos que hacen justamente a que todos estemos mejor en el futuro. Y están convencidos de eso. Y en ese sentido, bueno, aparecen declaraciones como por ejemplo las de Duhovne de hace un par de semanas que se convalidaron con los datos que se conocieron hace poco, respecto de que la economía ya está en recuperación. Entonces viene la siguiente cuestión, que es ¿qué sensación les causa? Ustedes son un sector que le ha ido bien en términos de escrituras realizadas en 2016, Ciudad de Buenos Aires, 44.500 escrituras, 11% de ellas fueron con hipoteca, un poco más que lo que había sido en 2015, de hecho bastante más que el promedio, y se aspira a que la proporción de hipotecas sobre el total sea mayor. Pero claro, si yo les digo, ¿usted dice que está repuntando la economía? ¿Cómo la ven? Bueno, probablemente este sector me podría decir, sí, no, qué sé yo. El campo te podría decir, estamos, bueno, sensiblemente mejor que hace un año y medio. No estamos tirando manteca al techo, pero sensiblemente mejor. Y otros amplios sectores de la realidad probablemente te podrían decir que están bastante peor. Entonces, cuando se intenta consolidar esta idea de que se empezó a en Excel, luego choca con la realidad, porque eso es lo que los economistas llamamos para una parte poco la economía, capaz que algunos sectores dicen, no, está creciendo la economía. Más vendido la Toyota Hilux. Algo dice, hay un sector que, bueno, bien, se vendió más que el Volkswagen Gol, para que tengan una idea de... Entonces, claro, eso subrepresenta a los sectores que tienen que ver justamente con los que le va bien. Y los que le va mal, te van a decir, no estamos recuperando ni RECU ni la R, recuperando nada, estamos peor, mucho peor. Bueno, entonces, ese tipo de declaraciones, en función de la autopercepción que el gobierno tiene de sí mismo, bueno, son ásperas. Son ásperas. Salió el índice de producción industrial de Ferreres hace 40 minutos. La caída de febrero respecto de enero es fuerte y respecto de 1,8 y respecto en términos anuales acumulados 2 meses del 6% y la contracción interanual en términos de producción industrial, que no es actividad económica, porque actividad económica incluye por supuesto otras variables,
se contrae más de 8% de la actividad de la industria. Bien, tienen que empezar a llegar los buenos números. Parte del gobierno te dice, ya están los buenos números. Fíjate que el PBI se expandió el trimestre pasado un poquitito. 0, qué sé yo. Y con 0, qué sé yo no hacemos nada. No hacemos nada en términos también de orden político. Porque una economía que crece 3-4%, bueno, el escándalo del correo se explica más fácil, ponele. En el entendimiento de que el aprovechamiento político de los traspiés del gobierno, la oposición lo va a utilizar. Y claro, por eso es oposición. Lo mismo que Macri hizo cuando era oposición y Lilita hizo cuando era oposición. Esto es normal, forma parte de la política. Febrero fue el peor mes del gobierno, que tiene en términos económicos una medida, que yo la discutí con quien la tomó, bueno, 2 medidas, digo yo, uno de los que tomó una de las medidas me parece que se enojó, el otro me parece que lo entendió. La primera medida en enero fue quitaron la devolución del IVA para las compras con tarjeta de débito. Para mí un error. Es poca plata, depende para quién. Eran 7.500 millones de pesos, son 7.500 millones de pesos, que no está mal en la calle, digamos, menos cine, menos. Y después, la otra medida es la de precios transparentes. Una medida que en cualquier parte del mundo suena razonable, que te digan cuánto cuesta la financiación que estás pagando. ¿Sí? Acá no suena razonable. Porque somos todos argentinos. Y somos gente económicamente muy extraña, pero muy extraña de verdad. Entonces, una medida que en otro momento, con una inflación más baja, hubiera sido, digamos, y bien explicada, hubiera sido bien tomada, en términos de los números que se observan como resultado de esa medida, no parece haber tenido un éxito rotundo, más bien parece haber golpeado al gobierno. Los precios de contado bajaron, cierto, los precios en cuotas subieron, y eso enojó a mucha gente. Básicamente, cuando se tomó la medida, yo decía en las redes sociales, los amigos del gobierno ahí se enojaban, pero me parece que así, esa medida fue una medida producto de una sugerencia de las cadenas de hipermercado. Es decir, sabían que el consumo se iba a recuperar y dijeron, vamos a recuperar la rentabilidad que perdimos en el 2016, que perdió mucha rentabilidad el sector, tratando de que el costo de financiamiento lo pague el cliente y no que absorba una parte del costo las cadenas, que antes tenían, como el precio promedio era más alto, o sea, el contado y las cuotas eran igual. Bueno, cuando alguien compraba una cuota ganaban un poco más, entonces el margen estaba un poco compensado ahí. Vieron que bajó las cuotas y bajó contado y subió cuotas. Bueno, le pegó como eso. Frenó las ventas en cuotas, reconfiguró la composición del ticket, o sea, cuántas compras se hacen en un pago, en dónde. Y ahora quedó peor la cosa, porque vos le decís a mi tía, lo que antes valía 20, ahora de contado vale 18, te dice, ah, qué bien. Y en cuotas, no, de contado 18, en cuotas 20. O sea, lo mismo que valía antes de hacer este quilombo que hicieron. Y te va a decir, ah, no, querido, no, está más caro. No, pero antes valía 20, ya está. La medida entró mal y quedó muy culo, digamos. La verdad es esa. Y los tipos la quieren mal. Le fue mal con la medida. Y eso le pegó al parámetro de decisión de consumo. Es decir, un tema, coyuntura, eso está complicado, no significa que el gobierno vaya a perder la elección por esto, claramente no. Pero es un tema que hace ruido, deberíamos ya estar, yo pensaba que para marzo, ahora veo que para mayo, probablemente cuando tengamos precios de este año, como ya tenemos, y salarios de este año. Todavía tenemos salario de la paritaria del 2016. Y eso ralentiza la recuperación del consumo. Por eso es una pavada total haber tomado la medida de precios transparentes antes de la discusión de paritaria y antes de que la inflación descienda un poquito. ¿Sí? Bien, en términos de coyuntura económica, para no hacerlo más complicado, dejo ahí. Y otra cuestión tiene que ver con lo que pasa dentro de, ¿cuánto? 8 días, cierra el blanqueo. Ya estamos. El principal desafío del gobierno de acá a 2 o 3 años tiene que ver con aprovechar estos 120.000, 130.000 millones de dólares que se exteriorizan por parte de los argentinos y argentinas.
todos y todas han manifestado un blanqueo que es el más importante de la historia económica mundial. No hay antecedentes, Indonesia tenía uno, ahora lo hemos superado, o sea que tenemos el default más grande de la historia, la mayor inflación de la historia desde 1945 a la fecha y ahora el blanqueo más importante de la historia. Somos excelentes para acumular ese tipo de récords, que nos encanta a nosotros creer que tenemos los récords. Bien. Ahora, eso obviamente presenta una oportunidad. En términos del sector propiamente hablando, yo no sé cómo estarán viendo ustedes la actividad de las últimas 2 semanas. ¿Tuvieron más consultas? ¿Notaron que se calentó un poquito la cosa? ¿Se imaginan por qué? Hay una razón bastante simple. Tiene que ver con lo siguiente. El 31 de marzo se termina el blanqueo y se libera el efectivo manifestado por la gente que lo tenía en la Argentina. Además de que se libera todo, ¿no? Y ese inversor que tenía plata en una lata de dulce de batata al lado de la heladera o atrás de un mosaico, algunos se debe sentir identificado, que lo blanqueó, no es un inversor sofisticado como Mario Gómez, que la tenía en un paraíso fiscal, todos lo sabemos, Mario, 7 millones de dólares, en fin. Ese inversor que tenía la plata que enmohecía en la parte de atrás de su heladera con las banditas elásticas semiderretidas, ¿sí? ¿Cuántos se estarán sintiendo identificados con esto? ¿Cuántos tendrán billetes de 500 euros que si yo les dijera que se los pueden ir buscando qué hacer con esos, ¿no? Esos lindos billetes, un viaje lindo para Italia podemos ir haciendo, a ver si nos cambian esos billetes. Entonces, esa plata vuelve al mercado y vuelve de la manera que vuelve normalmente con un inversor no sofisticado. Si antes ese inversor no sofisticado la tenía afuera del sistema, no va a ir corriendo a constituir un fondo común de inversión compuesto de derivados financieros de alto riesgo. Claramente o se compra ladrillos o le saca la pastina al mosaico, mete la plata de vuelta y dice, ahora la tengo en blanco. Pone la pastina y dice, ya está. Fantástico. ¿Para qué lo querías? No sé, pero está en blanco, mi querido. Ok. Si no, lo más probable de todo es que compre ladrillos. Entonces, y como eso está en Capital y GBA, muy probablemente, bueno, esto debería, si algo de esto funciona, generar mayor cantidad de consultas en las últimas 2 o 3 semanas. Así que si les pasa eso, bueno, la explicación es tan sencilla como que aparece una platita más en la calle. Además, va a haber una platita más porque se van a empezar a pagar los juicios a los jubilados. Y por supuesto la plata que viene de afuera, que se libera, también, porque mucha gente que tenía plata afuera no la tenía invertida en bonos, acciones, sino que tenía sencillamente una cuenta en el exterior. Y ahora, bueno, dice, traigo la plata y ahora que tengo de dónde declarar, o sea, que tengo origen de los fondos, la declaro y me muevo en esa dirección. Lo cual nos permite pensar que, en términos de precio de metro cuadrado, y considerando que de 2011 en adelante la señal de precio indicó que este precio tiene más de piso que de techo, salió un artículo en La Nación, creo que opinaste vos este fin de semana, respecto de si están caros o baratos los metros cuadrados, el artículo me parece que sostenía que estaban caros, yo no estoy ni un poco de acuerdo. Eso dice Cruces, que es... ¿No estamos de acuerdo vos tampoco? Qué bueno, vos Cruces es un economista muy reconocido, pero no es amigo como yo de los inmobiliarios. Así que si me preguntan, yo digo, no, tenés que comprar ahora. Y en una inmobiliaria afiliada a Cusigua, matriculada, por supuesto, desde ya. Que muestren el cosito, tienen todo el día, sí, muy bien. La matrícula al día también. Estamos en momento de pago de matrícula, ¿no, Marzo? No es que quiera pasar el chivo de ninguna manera, todos recuerdan, bien, el señor tesorero está por ahí dando vuelta, me agradecerá esto. Muy bien. Ahora, entonces, ¿por qué digo señal de piso? Porque en el 2001, cuando se hizo todo moco, el precio cayó. O sea, que los agentes económicos, cuando ven que hay una crisis complicada, venden al precio que creen que tienen que vender, o sea, a lo que se lo pagan. En cambio, en el 2011, cuando de vuelta las operaciones se cayeron, la gente que quería vender, si bajaba el precio, vendía, porque no había mercado. ¿Pero qué hizo? Retiró las propiedades de la venta. Por lo tanto, el mercado no ajustó por precio, ajustó por cantidad. Eso significa que a menos de lo que está, no quiere venderlo nadie el departamento, el metro cuadrado.
Entonces, para mí eso es un indicador que es una señal de que el precio tiene más que ver con el piso que con el techo. Cuando uno lo compara con el resto de los países del mundo o de la región, no estamos caros. Cuando uno mira el gap, la diferencia que hay entre el costo, tomando en cuenta la incidencia, y el precio de venta, bueno, hay poco margen como para pensar que estamos en una burbuja. Y además, por supuesto, recuerdo el dato, solo 11% de las 44.500 y pico de escrituras que se hicieron el año pasado tuvieron hipoteca, con lo cual el nivel de palanca que hay, o sea, el crédito sobre las compras es bajo. Nada indica que este precio sea más de techo que de piso. Puede ser que haya un ajuste del tipo de cambio y que eso, bueno, mueva un poco la cantidad de salarios por metro cuadrado requerido. Hoy, bueno, como el dólar ladrillo, si se quiere, hace 2 años que no se mueve, todos ganamos 30% más en dólar ladrillo, si se quiere, que hace 2 años. Bueno, ok. Pero, digo, este es un dato como para tener en cuenta y para contarle, tal y como se los acabo de contar, si no me llaman yo les juro que les contesto y les digo, cuando tengan un cliente enfrente, Tombo dice que van a subir las propiedades y Cruces dice que van a bajar. Bueno, y Mario Gómez dice que van a subir. Entonces, dicho esto, me parece que el sector tiene que ver con buenos ojos el tiempo que viene. Es decir, ingreso de capitales con pisos más de piso que de techo, oportunidad de compra. Lo que no va a levantar, no va a levantar. Y no va a levantar es ¿qué hago cuando me compro una propiedad? ¿Cómo gano plata cuando me compro una propiedad? De 2 maneras, y ustedes lo saben bien. La primera es por la capitalización del metro cuadrado. Si el metro cuadrado pasa de 2.700 a 3.200 dólares por metro, gané. Ok. Y la otra es, claramente, por la renta que deriva la inversión, que es el alquiler, que es una inversión que rinde poco y va a seguir rindiendo poco. Y en el mundo no rinde un sorongo, así que acostúmbrense. Rinde poco y díganle al inversor, mira, vos vas a ganar de 2 maneras. Poquito como renta, como flujo, bastante como capitalización. ¿Querés más flujo? Comprate un bono, flaco. El alquiler de los 80 de 10% al año no existe más. Porque ese alquiler en un mundo donde la tasa era 20%. Hoy vas a poner plata a algunos países en Europa y cuando pedís prestado te devuelven plata porque la tasa es negativa. Puede subir un cachito la tasa y eso modificar todo marginal. Entonces, 2-3% en dólares es lo que hay. Y ahora está todo el tema, que para que eso está este notable panel, para explicar las cuestiones de la administración y los impuestos que lo hacen todavía menos atractivo el tema. El principal atractivo tiene que ver con la capitalización. Y la otra es, el que tiene plata y no hace nada pierde. Miren, mi próximo libro, de paso pasamos el chivo, ya está en imprenta, sale en mayo, Economatrix, números más allá de los relatos. Una de las cosas que aborda es la evolución de los precios del sector. A pedido del señor presidente, me dijo, escucha, ¿me vas a hacer un nuevo libro? ¿Hablar del sector inmobiliario? Por supuesto que sí. En donde explicamos que rindió muy bien y cuando miramos cómo rindió el dólar, rindió muy mal. Quedarse con el billete fue una mala idea. Mala idea. Pero claro, ¿cómo nos convencemos entre nosotros que quedarse en dólares es una mala idea? Sí, obviamente, si uno mira la inflación desde que volvimos a la democracia, en los primeros 30 años hasta el 2013 fue de 4.000 millones %. ¿Se entiende? O sea, tiene una cantidad de ceros que podríamos llenar todo este escenario. Con lo cual, es difícil desdolarizar nuestra mente, pero hay opciones más interesantes como inversiones dolarizadas que rinden más. Por ejemplo, el metro cuadrado. Por ejemplo, los bonos. Y acá estamos para hablar de metro cuadrado. Entonces, esto es un dato que hay que decirle al inversor, que hay que asesorarlo, porque el mercado que viene es un mercado de alta competencia. Si la tasa de inflación sigue descendiendo, vamos a tener un marzo áspero también, abril áspero también, y se supone que en mayo la cosa se va a poner un poquito más razonable. Si eso es así, y convergemos a 20 o un poquito menos, el mercado con el paso del tiempo se va a poner cada vez más y más competitivo. Mario, me haces así cuando tenga que redondear. No, bien, fantástico. Entonces, ese es un dato que ahora voy a abordar nuevamente. Cierro tema blanqueo. El blanqueo otorga una oportunidad sin precedentes para discutir el desarrollo de nuestro país. Y ahí el problema que plantea el mercado tiene que ver fundamentalmente con en función de qué parámetros tomamos decisiones de inversión los argentinos. Bueno, y ahí
otro de los temas que yo hablaba con Longo el otro día, tiene que ver con el contradictor equivocado que eligió Macri. Es decir, Macri eligió como principal elemento de oposición ¿a quién? ¿A Massa, a Urtubey, al socialismo santafesino, a Randazzo o a Cristina? A Cristina. Bien. Con independencia de la mirada política que cada uno de nosotros pueda tener respecto de Macri, de Cristina, del Papa Francisco, lo que fuera. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo le fue al blanqueo de Cristina Fernández de Kirchner? Sedines, que era bueno, que era barato, 2.500 millones, 3.000 millones, 4.000 millones, bárbaro. Ahora bien, ¿por qué? Bueno, porque la percepción respecto de la capacidad para proteger la propiedad privada por parte del gobierno anterior de los inversores era baja. Decían, si yo blanqueo, bueno, capaz que lo que blanqueo, después tengo problemas. ¿Se acuerdan que se llegó a discutir la estupidez supina de que habían comprado escáneres para mirar en las cajas de seguridad? Y hay gente que todavía lo cree. Entiendo que haya gente que todavía lo cree, porque hay gente que cree en fantasmas, en ángeles, y además hay gente que le votó a Donald Trump. Así que cualquier pavada puede ser vendida. Cualquier cosa en el mundo de la posverdad tiene que ser verosímil, no hace falta que sea verdad. ¿Verdad? Entonces, de la mano de eso, de todo ese, de esa cosa que se armó, un fracaso. Empezó por 3 meses, duró 27. El tema Mundo Sedín. Gana este buen hombre, hace un blanqueo el más grande de la historia. Entonces, primera pregunta. Alguien que no blanqueó con Cristina manifiesta, tengo 7 millones de dólares. Y ahora blanquea. ¿Esos 7 millones te quedaste un poquito afuera? No, 7. Muy bien. Blanqueó los 7 millones. Efectivo. Y muchas propiedades, por supuesto, compradas con matriculados. En fin. Entonces, Mario me llama y me dice, che, Tombo, quiero hacer una inversión. Sí, cómo no. Me manda los planes de negocio, los Excel. Y agarra el diario y mira, encuesta provincia de Buenos Aires. Primera, Cristina Fernández de Kirchner. Entonces el tipo dice, Tombo, mira, te mando el Excel, pero aguantámelo unos 5 meses. ¿Viste? Porque vamos a hacer lógica de colegio secundario. Aún para... Seguro que hay gente del kirchnerismo acá, está perfecto. Pero el razonamiento es, si no entraron con el gobierno anterior, ¿qué les hace suponer que aún entrando con este gobierno, si hay amenaza de que vuelva el gobierno anterior, se vayan a convertir en inversiones? Es lógica de colegio secundario eso. ¿Se entiende? Entonces, fomentando la contradicción con el gobierno anterior, por lo menos en términos de la percepción del mercado, a mí no me calienta lo que cada uno piense, si son kirchneristas fanáticos fantásticos, si son macristas fanáticos fantásticos, si son del medio también fantásticos. Pero igual hay como una grieta en la astilla, ¿viste que está como vacío? Yo veo una grieta. La grieta siempre está. Entonces, lo que está claro es que eligiendo ese contradictor, ralentizó la llegada de las inversiones. ¿Por qué? Porque justamente los que no la trajeron con el gobierno anterior, donde ven la amenaza de que puede volver al gobierno anterior, no la traen. Y eso es un problema. Porque desde el punto de vista político le puede convenir a Mauricio, a él, o a su partido, pero no le conviene a la Argentina seguir manteniendo viva la ilusión de que, por otra parte, la única que mide es Cristina. Cuando habla con el oficialismo actual, te dicen, aunque no hablemos de Cristina, resulta que hay un montón de gente que todavía la quiere. Discusión para tener también, ¿no? Bastante fundamento tiene una parte de la población. Después veremos si son fundamentos sostenibles o no sostenibles, igual que mucha gente quiere a este gobierno, que también tiene mucho fundamento. Todos tienen fundamento. ¿Él tiene fundamento para haber fugado 7 millones de dólares? No los tiene, por eso blanqueó. Entonces, la conclusión es, en términos de la percepción del mercado, las inversiones están en un wait and see, esperar y ver. Y dicen, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el panorama electoral para ver qué velocidad le damos a la llegada de inversiones. Por supuesto, mientras eso sucede, aquellos que alocan sus inversiones en bonos saben que son inversiones que pueden ir y venir rápidamente, muy líquidas, y la compra de bonos baja el costo del capital, y al bajar el costo del capital, es decir, que baja la tasa de interés y hace los proyectos mucho más viables. Esto, por supuesto, que es así. Pero bueno, ahí está, me está haciendo me metí con tus 7 millones y te calentaste, era obvio.
Bien. Cierro con lo siguiente. Digo, si el panorama electoral este año toma un sendero de pro mercado inmobiliario, si quisiera, para no decir que hay uno que es más pro mercado que el otro, pero claramente hay una propuesta o un conjunto de propuestas que son más pro mercado. ¿Ustedes creen que si Massa fuera presidente haría algo muy distinto de lo que está haciendo Macri? Por ahí con distinta sensibilidad social, por ahí con más viveza política, peor en otras cosas, bueno. Y Scioli, por ahí sí, haría distinto. Y Urtubey, y todos parecidos. La única que venía haciendo una cosa bien distinta, ya sabemos, era Cristina, que tenía una lógica política distinta. Y está bien. Ahora, si se continúa en el sendero que hoy parece estar la Argentina, que es este sendero pro mercado, no mercantilizar todo, pro mercado, lo que viene es un descenso en la tasa de inflación, un billete planchado hasta las elecciones. Probablemente nosotros veíamos un escenario de un poquito más de aceleración. La tasa en Estados Unidos empezó a tomar temperatura, pero lo que está claro es que hoy el gobierno no se siente confortable con un billete que esté debajo de los 16. Van a restringir la oferta, de modo que, porque hay mucha oferta de billetes, porque como Argentina ahora ya no cubre el déficit con emisión monetaria, sino con deuda, más el blanqueo, más la liquidación del trimestre de oro que empieza ahora justamente el segundo trimestre del año, va a haber mucha oferta de billetes y eso va a todavía contraer más el precio del dólar. Oportunidad para el sector, claro, sin duda. Ahora bien, probablemente el gobierno trate de que eso no suceda, pero el billete va a estar planchadito, por lo menos yo creo que todo el año vamos a tener un billete que se pueda acercar más a 18 sobre finales de año. El escenario cambió rotundamente cuando el gobierno pudo colocar la deuda de manera muy rápida, cosa que muchos no estábamos seguros que lo fueran a hacer. Entonces, billete planchado, inflación relativamente descendiendo, marco electoral, como les acabo de plantear. ¿Qué es a dónde tiene que apuntar, me parece, el sector? Bueno, lo que viene en términos de agregado de valor, algo que escuchaba yo cuando estaba llegando, tiene que ver fundamentalmente con la capacidad de gestionar soluciones patrimoniales. ¿Ustedes de qué trabajan? Ustedes operan sobre el patrimonio de sus clientes. Entonces, lo que creo que hacia donde tiene que ir el sector es hacia mayores soluciones de administración patrimonial. Es decir, asesorarlo en la compra de la propiedad, luego en el alquiler de la propiedad, luego en el cobro del alquiler de la propiedad, luego en administrar los quilombos de los inquilinos que tiene quien alquila la propiedad, luego en ayudarlo con el tema de los impuestos, gestión patrimonial. Cada vez más la intermediación va en el mundo hacia soluciones de orden integral. Entonces, aquellos sectores que tengan la capacidad de resolver los problemas integrales de los clientes van a poder sostener el volumen de honorarios, justamente. Y van a correr, en la medida que agregan más valor, la discusión sobre el valor de los honorarios. Como yo siempre digo, acá se cuestiona mucho a veces el honorario de los matriculados, de los martilleros. Digo, ¿cuánto es lo que se le paga a Mercado Libre por vender un par de hojotas usadas? 9% de comisión. 11% dicen ahí, algunos pagan más. ¿Ustedes vieron que puteen en masa a Mercado Libre? No. Bien. ¿Magia tal vez? No. Bueno, claramente la intermediación de Mercado Libre es percibida por parte de los agentes económicos como que le resuelve un montón de cosas. Y creen que otro no lo podría hacer. Entonces, lo que hay que intentar resolver no es bajar el honorario profesional y bastardear la profesión, sino al revés. No pasa por cuánto cobran, sino por qué es lo que dan por cobrar lo que cobran. Entonces, cada uno se puede parar a donde quiere, pero yo humildemente lo que les digo, mirando lo que pasa en otra parte del mundo, básicamente está perfecto que esto esté repleto de gente, a pesar de que esté la grieta, que yo sé que vos fomentás. Está perfecto porque eso supone la vocación por capacitarse y, por supuesto, también la idea de asumir el desafío que aquel que no se capacite y que no está a la altura de las circunstancias seguramente va a quedar afuera del mercado en el tiempo que viene.
Muchísimas gracias.